De analizar nuestro entrevistado de hoy, el doctor Nasser Hussair, eh, es un abogado sanjuanino, un hombre con experiencia política, también le ha tocado actuar en política y tiene siempre algún punto de vista que nos gusta siempre rescatar. Sobre todo en este minuto que estamos con una economía devastada y además con este golpe, este manotazo que le han dado al ANSES. Creo que es inédito esto, ¿no? Y es inédito y unánime, ¿eh? No creo que ni un jubilado se anime a elegir un voto a favor de esta gestión, al menos nacional, en la cual se ha dejado a un organismo como el ANSES sin respaldo para los jubilados. Muy buenas tardes, doctor Castro Espinosa, te saluda. ¿Qué tal? Hola, Carlos. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, ¿cuál es del punto de vista que tiene? Empecemos por este tema de Sergio Massa y esta exacción que le acaban de hacer al ANSES, ¿no? Bueno, todos sabemos que tenemos una economía que lamentablemente hay algo que no se ha dicho hasta acá, sobre todo este último mes. Cualquier teoría económica, ya sea del economista que vos elijas, desde Keynes hasta Adam Smith, o el que quieras elegir, te estoy nombrando dos referentes, uno que es de la economía de mercado, como es Adam Smith, y Keynes es más de una economía en beneficio del hombre, una economía más socialista, en la teoría, ¿bien? Uh-huh. Cualquiera de las teorías económicas de eso dice una sola realidad. Cuando una inflación, como está sucediendo en nuestro país, llega a los 3 dígitos, ya se llama hiperinflación. Me extraña que tanto los medios a nivel nacional como los partidos políticos, opositores y el mismo oficialismo no hayan reconocido que ya hemos ingresado a una hiperinflación. Entonces, ¿qué sucede? El Estado es un elefante gigante, el Estado argentino, que gasta mucho más de lo que puede recaudar. No nos olvidemos que en esta última presidencia se han agregado como 5 impuestos nuevos. Ahora, ¿por qué se agregan esos 5 impuestos nuevos de distintas formas disfrazados? Es algo muy sencillo. Porque a través de esos impuestos nuevos, que ya tienen el carácter prácticamente de confiscatorios, porque no podés tener tantos impuestos, ellos necesitan recaudar las pérdidas que tienen en forma mensual. ¿Y qué es lo que produce toda esta pérdida? Vos traes a colación en esta semana el ministro Massa ordenó echarle manos a fondos del ANSES. Eso es gravísimo, porque el sistema previsional argentino está en una crisis desde hace muchos años, no es solamente de ahora, ¿no? Claro. Donde sale más de lo que ingresa. Y eso, cualquier teoría económica también te dice que eso no es bueno. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un Estado que gasta millones y millones, te puedo nombrar en qué cuestiones gasta desmedidamente, en todo lo que es el tema social, subsidios y otras cuestiones, como también tenemos sueldos de funcionarios públicos, tanto a nivel nacional y provincial. Tenemos un Estado que está sobredimensionado. Por ejemplo, si en un gobierno provincial se necesitan 10.000 agentes públicos, hay 15.000, 20.000 o 30.000. Lo mismo sucede a nivel nacional. Bueno, todos esos elementos, más temas de subsidios, planes sociales, asignaciones, todas esas cuestiones, son las que están produciendo el déficit fiscal, que se llama. ¿Bien? Por otra parte, tenemos el problema que se accedió al Fondo Monetario Internacional, se hizo un acuerdo nuevo,
Y el Fondo Monetario, como cualquier acreedor, esto es como si vos vas y sacás un préstamo en un banco prendario. Te dicen, bueno, nosotros le tomamos tu vehículo, ya tienes la garantía. Si vos querés ir a sacar un préstamo personal, el banco te dice, mire, ¿cuál es su respaldo? ¿Tiene ingresos comprobables en relación de dependencia? ¿No los tiene? No los tengo, entonces no le puedo dar el préstamo. Con esto es similar. No es que el Fondo Monetario sea bueno o sea malo. Ellos cuidan lo que prestan. Entonces, ¿qué sucedió? Nos fijaron unas pautas a cumplir, porque casualmente esa es la garantía de ellos. Si vos como Estado cumplís reduciendo el gasto fiscal, y no se está respetando en este momento, entonces vamos a tener otro problema más. Vamos a tener problemas también con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en un momento económico y político muy grave, Argentina. Yo creo que te lo dije en una nota pasada, te dije que es lamentable, que es triste, que estamos en una psicosis colectiva, ya la gente está viviendo una psicosis colectiva, la clase media ya no es clase media, y bueno, todo eso afecta por las políticas equívocas de Estado de los gobernantes que aplican políticas erróneas en el tema económico. Esa es la realidad hoy de Argentina. Y vos sabés que estamos hablando con Nasser Hussair, es un abogado sanjuanino con mucha experiencia en su actividad profesional en tribunales, con importantes sucesos. Hoy no lo vamos a tener tiempo de contar, de aquellas causas, ¿no?, interesantes, como algunos millones de dólares de un banco, en fin. Hay una tarea muy fuerte de Nasser, pero me he metido en el tema económico y político porque quería preguntarle cómo ve San Juan, ¿no? Por ejemplo, tenemos, no voy a revelar el autor de las estadísticas, ¿no?, por una cuestión de confidencialidad, pero sí sé que de clase media para abajo, y para abajo y no tan abajo, ese sector, esa clase, está inclinada en esa cancha que siempre hay en las elecciones hacia el oficialismo, y la clase media hacia arriba, alta, está con la oposición. Este es un dato estadístico, no quiere decir, esta es una fotografía, digo, me gustaría saber cuál es el análisis y el pensamiento que vos tienes, Nasser. Bueno, recordemos una cosa, nosotros tenemos para analizar tanto candidatos como el fenómeno político de hoy, acá en San Juan, con las presentaciones de listas, ya están definidos los candidatos, están definidos los frentes, y en demasía se han presentado. Creo que el votante va a tener un abanico tan grande que al final no va a saber a quién votar, pero sin perjuicio de esas cuestiones. Todo depende de lo que está pasando a nivel nacional, nos guste o no. ¿Bien? A nivel nacional tenemos un gobierno que algunos lo llaman populista. Yo no lo llamaría populista, porque la verdad es incierto el pensamiento y la ideología que tiene nuestro presidente. Sinceramente, a mí como argentino me desconcierta la falta de programación económica, la falta de política de Estado. No hay una política de Estado seria. Entonces, ¿qué sucede? Eso ha dividido, hoy más que nunca, las clases sociales en cuanto a la preferencia de los candidatos. Nosotros tenemos un Milei, por ejemplo, que está absorbiendo muchos jóvenes que no se ven contenidos por estas cuestiones que yo ya nombré, de falta de políticas serias de Estado y falta de políticas serias económicas. Entonces, esos jóvenes ven frustrados su futuro a corto plazo, no saben qué hacer, no saben qué rumbo tomar, no saben dónde está el norte, dónde está el sur. Y todo eso es por el mal gobierno que se está haciendo. ¿Bien?
Todo eso se traslada a la provincia. Por otro lado, tenemos a nivel nacional Juntos por el Cambio, que vos sabés que está integrado desde el PRO, tenés Unión Cívica Radical, tenés el GEM, tenés un montón de subpartidos, se puede llamar así, porque fueron desprendimientos de partidos centrales, que han realizado este frente. Entonces, la gente de clase media es la que se inclina a esa preferencia, pero sobre todo por una desesperación, porque ellos quieren un futuro, quieren tener un futuro cercano que puedan programar su vida. Ese es el problema que tenemos los argentinos en este momento. Nosotros no sabemos si querés invertir, así sean 10 pesos, no sabes cómo lo vas a invertir, porque no hay reglas claras económicas, no hay seguridad jurídica. Es algo muy grave lo que está pasando en Argentina, yo lo vengo diciendo ya hace mucho tiempo. Entonces, todas estas cuestiones perjudican. Acá tenemos una macroeconomía totalmente debilitada, sin rumbo, y una microeconomía en las mismas condiciones, que son los dos factores fundamentales que integran una economía y sobre todo una política de Estado, en forma concreta. Pero más allá de esto, ese problema es lo que está haciendo la división a que vos hacés referencia. Una clase media o media para arriba que tiene en este momento una simpatía por la oposición a nivel nacional. Y la otra, que es la que representa a Alberto Fernández, que es lo que se llama el populismo, ¿bien? O de la forma que vos quieras entenderlo, otros le llaman progresismo, pero lo de Alberto Fernández no tiene progresismo, no tiene nada, porque casualmente los progresistas están viendo lo que hace Alberto Fernández y es insultar a un progresista, a una persona que tenga ideas progresistas. Le dicen, este tipo no tiene nada que ver con la ideología nuestra. Entonces se produce un fenómeno muy complicado que se ha trasladado a San Juan. Vos mismo lo dijiste, tenemos un oficialismo que va dividido en dos sublemas. No sé si llamarlo José Luis Oscar oficialista, porque vos bien sabés que tomó distancia después del 2015 por cuestiones internas de ellos, que es público y conocido, eso no hace falta que yo haga referencia. Entonces hoy se presenta como una alternativa dentro del PJ sanjuanino o del peronismo sanjuanino, como una alternativa en realidad genuina, porque hay que reconocer que José Luis Gioja alberga, concentra o simpatizan la mayoría de los peronistas que se pueden llamar peronistas ortodoxos o peronistas de vieja escuela, los verdaderos peronistas. Entonces tenés eso por un lado, y el resto está dividido también en la oposición, que es Juntos por el Cambio, que acá en San Juan lo integra Producción de Trabajo, que es el partido de Roberto Basualdo. Claro. Esa es la división que tenemos en este momento. ¿Qué puede pasar? ¿Tenés algún pronóstico para compartir? Bueno, yo creo que hay que tener precaución. Conozco algunos números que ya están circulando, porque vos sabés que la política se nutre de encuestas, ¿sí? Y en este momento los encuestadores están a full, pero hay veces que las encuestas no reflejan la realidad del momento, porque en política cada momento, cada día que pasa, cuando se acercan unas elecciones, es una foto, como vos lo dijiste hace rato. Es una foto, la de hoy día y la de la semana que viene, son fotos distintas. Tengo entendido por algunos datos que conozco que José Luis Gioja, por ejemplo, y vamos a hablar del PJ sanjuanino, luego hablaremos de la oposición, viene creciendo mucho en algunos departamentos. Tiene un crecimiento importante desde que se lanzó como candidato hasta el momento que lo ha oficializado. Es interesante el crecimiento, habría que observarlo y ver por qué.
se está volcando tanta gente a la preferencia de un José Luis Fioja, que más allá, y esto lo digo en forma objetiva, ¿no? Vos sabés que yo no soy peronista, no. En este momento me considero independiente, así que tengo esa libertad de poder hablar. Es algo llamativo, pero lógico. Yo creo que la gente está recordando, no podemos negar que José Luis Fioja tuvo unos buenos gobiernos en cuanto a obra pública y otras cuestiones, ¿no? Creo que eso no lo podemos negar. Y parece que la gente, ante lo inestable que se está presentando, ante lo nuevo, no conocido, prefiere, me parece, por lo que estoy viendo en ciertas encuestas, colocar su voto o su confianza en personas que ya al menos la conocen y saben lo que se hizo por San Juan. Por otro lado, tenemos el referente más fuerte de la oposición en este momento, que es Marcelo Rego, un dirigente joven, ha crecido bastante, lógicamente, porque entiendo que hay muchas cuestiones que el gobierno no le da respuesta a la gente. Entonces ahí viene el desencanto, que se llama, del electorado, y busca nuevos horizontes. ¿Esto qué quiere decir? Nuevos candidatos donde depositar su esperanza hacia un futuro. Creo que Marcelo Rego encaja justo ahí. Me parece, por algunas, no quiero ser prudente en esto, no me gusta aventurar cuestiones, me parece que va a estar definido, me parece, entre Orrego y José Luis Fioja las elecciones en San Juan. Está muy bien. Bueno. Es lo que creo, según los datos que voy obteniendo. Yo, vos sabés que estoy muy relacionado, permanente, estoy enterándome de encuestas, tanto verdaderas como falsas, porque aclaremos esto, hay muchas encuestas que se pagan para que se publique que está el candidato, va arriba, y en realidad va abajo. Claro. Porque este mundo de la política, los encuestadores, así. Por eso han perdido tanta seriedad ciertas encuestadoras, ¿no? Sí. Pero me parece que el tema puede venir por ahí. Vuelvo a decirte, esto es una foto. Habría que ver, para hacer una medición ya más precisa en cuanto a las encuestas que ya hay sueltas en San Juan, habría que ver qué sucede de acá, por ejemplo, al 15 de abril, por ponerte una fecha, ¿no? Sí. Vamos a tener mejores números y más definidos. Está muy bien, pero a priori tenemos este escenario, lo estamos compartiendo con el aporte que nos hace Nasser Husseir, y él, en función justamente de tener datos de esta foto, hoy brindamos esta foto, veremos cómo sigue más adelante, siempre con la ayuda de un hombre que tiene experiencia, pero que además está munido de datos, habla con mucha gente, está más que un cronista especializado en esto, porque habla con sectores de distintos segmentos. Por eso hablaba en la pregunta, hablaba de clase baja y más baja, media y alta. Así que esos son los segmentos que están participando sin duda en este tipo de encuestas. Así que Nasser, muchas gracias, y vamos a estar atentos la semana que viene a las causas que tienen que ver ya con tu tarea específica, que es el derecho, ¿no? Sí, la semana que viene continúa ya con testimoniales que entiendo van a ser muy importantes, por ejemplo, en el juicio oral de la causa de la mega estafa de las expropiaciones, que se ha denominado así. Sí. Van a venir testigos muy importantes, creo que van a esclarecer muchas dudas que hasta acá fueron usados para mantener una acusación fiscal que, ya lo dije en notas anteriores, a mi criterio y a mi entender, con testimoniales ya importantísimas que se han dado de personas, testigos calificados, especialistas sobre los temas que se le ha consultado, se le ha preguntado, creo que se viene desvirtuando mucho los elementos usados en la acusación
para incriminar a lo que está en este momento siendo juzgado, ¿no? Y por otro lado, la semana que viene, ya en el caso Parisi, Mario Parisi, nosotros con el doctor Fernando Castro en su momento hicimos un planteo de apelación, de impugnación a un fallo dictado por el juez de garantías, y la Cámara, que en este caso el sistema acusatorio es juez de impugnación, ha fijado audiencia para el día 28 a las 8:30 de la mañana de este mes, ¿no?, de marzo, Claro. para emitir su sentencia, para dar a conocer su sentencia, si se nos hace lugar al planteo como defensores o en su caso se nos rechaza. Luego de eso vamos a analizar qué pasos damos jurídicamente y con las instancias procesales recursivas, que en su caso, ante la hipótesis que sea rechazado, nos queda para plantearlo ante la Corte, en este caso de la provincia, y en su caso también ante la Corte de la Nación. ¿Esto qué quiere decir? Que es un camino largo todavía, es muy similar a, no quiero hacer comparaciones, ¿no?, pero para que la gente más o menos entienda, el oyente entienda, hay todavía materia recursiva, porque acá rige el principio de inocencia de una persona que está imputada, hasta que no haya una sentencia firme, pasada, sin calidad de cosa juzgada, se mantiene ese principio de inocencia. Claro que sí. Y agotadas todas las instancias, ya como última instancia, en la Corte de la Nación. La Corte Suprema. Nasser Hussair, nuestro analista de hoy. Muchas gracias, Nasser, por estos minutos. Gracias a ustedes y un saludo a los oyentes, Carlos. Muy bien. Nos estamos comunicando. Exactamente. 22 grados 3 décimos la temperatura. Bueno, ahí estuvimos con Nasser Hussair, un especialista en esto. Apasiona la política, sé que le apasiona la política, pero básicamente nos ha dado, bueno, el primer perfil. Ya habíamos dado otro con nuestro columnista Martín Zuleta, pero este también tiene su fundamento sobre la base vuelvo a decir, la fotografía que analiza Nasser Hussair. Nos estamos retirando, Tony. ¿Qué